Buenas tardes, bienvenidos a la sede social de Emasesa e igualmente sean bienvenidos a la segunda sesión de las sextas jornadas Guadalquivir, un río con mucha historia. Soy Marcos Pacheco Morales Padrón, coordinador del ciclo, y quisiera dedicar mis primeras palabras de agradecimiento a Emasesa y la Cátedra del Agua, cuya dirección ha apoyado esta iniciativa cultural. Por supuesto, dar las gracias al público por su asistencia a este tipo de actividades divulgativas de nuestra historia local y al ponente por aceptar la invitación. A continuación procederé a presentar al conferenciante. Ignacio Luis Rivero Moreno es responsable de documentación gráfica y archivo técnico de Emasesa y cuenta con una trayectoria profesional de más de 33 años vinculada al ámbito de la información gráfica, la delineación, la formación técnica y la conservación y catalogación de cartografía histórica y contemporánea. Especialista en diseño asistido por ordenador, es experto en AutoCAD y ha desarrollado una amplia labor docente e interpretación de planos. Asimismo, es experto temático en sistemas de información geográfica y bases de datos geográficas. A lo largo de su carrera, ha dedicado una parte esencial de su labor a la preservación y estudio del patrimonio cartográfico, siendo además miembro de Ibercarto, el grupo de trabajo de cartotecas públicas hispanolusas. En esta jornada nos acercará al valioso patrimonio documental y cartográfico conservado en el Archivo Técnico Histórico de Emasesa, una colección que permite comprender la evolución histórica del Guadalquivir y su estrecha relación con la ciudad de Sevilla. Estimado Ignacio, reiterar mi agradecimiento como coordinador, así como el extensivo de la empresa y cátedra por aceptar la invitación a las jornadas y poder acompañarnos esta tarde. Sin más, les dejo con su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido a la segunda sesión de las conferencias sobre el Guadalquivir. Como saben, esta va a versar sobre la cartografía del Río Grande en el Archivo Técnico de Emasesa. Quiero dar las gracias a Marcos Pacheco por considerar mi participación y a la Cátedra del Agua, Emasesa y la Universidad de Sevilla por invitarme a esta conferencia. Quiero contarles que lo primero que voy a hablarles es de la revelación de un archivo de cartografía que existe en Emasesa, que no es conocido como otros archivos y como otros archivos generales, y la parte que versa sobre el Guadalquivir. Estos son más o menos los contenidos que vamos a ver hoy. Primero les voy a revelar lo que es el Archivo Técnico de Emasesa, el patrimonio histórico cartográfico que existe dentro de la empresa. Y después, bueno, cómo lo hemos descubierto, porque nosotros también hemos descubierto ese patrimonio, cómo lo hemos conservado, cómo lo hemos catalogado y cómo lo hemos puesto en valor al alcance del ciudadano. Por otro lado, también enseñarles lo que es el archivo en sí, el continente y los contenidos de los contenedores del archivo. Y después pasaremos ya a lo que es la cartografía en sí del Guadalquivir. Como no puede ser de otra manera, Emasesa desde su nacimiento tiene la gestión del ciclo integral del agua en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, y posteriormente en su área metropolitana, con lo cual el Guadalquivir ha estado siempre ahí. Quiero comentarles que todas las imágenes que vamos a ver ahora son parte del patrimonio de Emasesa. Y todos los planos y cartografías que van a aparecer son propiedad de Emasesa. El problema que tiene la cartografía, como muchas cosas, es que está muy diversificada. Entonces, hay mucha cartografía del agua, hidrológica e hídrica, que puede estar en el Archivo General de Andalucía, en el Archivo General de India, puede estar en el Archivo Municipal, en el Centro Geográfico del Ejército, Instituto de Estadística y Cartografía. Dentro de la cartografía del Guadalquivir,
pues hablaremos propiamente de la cartografía del río, de algunos de sus afluentes principales, los que están más cercanos a Sevilla, el Tamarguillo, el Tagarete, el Guadaire y el Ribera de Huelva. Algunas infraestructuras de las que tenemos documentación en nuestro archivo y algunos usos que se le han dado al Guadalquivir. Y por último, una muestra de algunos planos que indican o hacen reflejo de las inundaciones. Aquí nosotros actualmente creo que tenemos catalogados 16.800 planos, catalogados, conservados y en gran mayoría escaneados o digitalizados. Así que lo que vamos a ver aquí es una muestra, no podemos ponerlos todos porque estaríamos aquí hasta mañana. Bien, en 1974 se firma la escritura de creación de Masesa, aunque lo que es la gestión, lo que es el comienzo, empieza en 1975. Y ahí tenéis una foto en la que aparece José Luis Prat, el alcalde, firmando lo que es la escritura de la empresa. Antes de Masesa, pues, ¿qué había? Pues antes de Masesa lo más cercano era la Seville Water Works, que tenía, antes de ser la de Seville Water Works, era la Easton and Anderson, que era una empresa inglesa. Se murió uno de los dos, creo que era Anderson, no sé, el dúo Fresa-Limón, no sé cómo iba. Se murió uno de los dos y crearon The Seville Water Works. La Seville Water Works tenía un contrato de 99 años con la ciudad de Sevilla, pero en 1959 terminan el contrato. Y pasa la gestión del abastecimiento por un lado y del saneamiento por otro, vuelve a pasar al Ayuntamiento de Sevilla, que la tiene entre 1959 y 1974, entre otras con la Dirección de Aguas y Saneamiento, que tenéis allí un cajetín, ¿no?, de un plano. Durante todo este periodo, en el periodo de la Seville Water Works, que solamente llevaba la gestión del agua potable, no tenemos documentación o no tenemos gran documentación de saneamiento. En la época de la Dirección de Aguas y Saneamiento sí tenemos de los dos, y bueno, y a partir de 1974, con la firma de Masesa, pues ya tenemos más documentación en el archivo. Con la creación de Masesa se integran definitivamente en un solo organismo, en Masesa, el ciclo integral del agua, es decir, la captación del agua en alta en el embalse, la potabilización en la depuradora, la distribución de agua y la depuración. Cuando se crea Masesa, esto lo digo ahora aquí así porque para que se entienda que toda la recopilación de archivos, de planos y mapas que se hicieron en un periodo muy particular. Entre 1900, hubo 3 sequías casi con mucha continuidad, del 73 al 76, del 81 al 83, del 92 al 95. Yo me acuerdo de la del 92 al 95, que cortaban el agua, ¿acordáis? Pero cuando se crea Masesa, cae en el ecuador de una gran sequía. Entonces el gran problema de Masesa era conseguir agua potable, restricciones. El archivo de plano de documentación no era su prioridad. También con la nueva creación de la nueva empresa pública de agua se crean nuevas infraestructuras como el embalse del Jergal en 1980, el de Zufre en el 87, la Estac Carambolo, primero el depósito y después la Estac Carambolo con sus 2 líneas y las 4 depuradoras de aguas residuales que no existían, Edar Norte, Edar Copero, Edar Ranilla y Edar Tablada. Bueno, esa foto le tengo mucho cariño porque ese era mi departamento, ese era el departamento de cartografía en los comienzos de Masesa, esa es la oficina de Diego de Riaño. Todos los que están aquí a la derecha son delineantes o calcadores, y el delineante proyectista es el que está allí al fondo, que es Antonio Laguna. Aquí a la izquierda aparece un topógrafo y aquí aparece una mesa que no se ve, pero había un ingeniero que era el jefe del departamento. Cuando se crea Masesa, por tanto, se empiezan a crear departamentos, se empieza a crear el organigrama, la estructura de la empresa. Y uno de los departamentos que se crea es el departamento de cartografía, que contaba, como os digo, con un ingeniero, un topógrafo, con delineantes y calcadores. Los calcadores eran los que cogían el plano a lápiz y lo pasaban en vegetal a tinta, solo hacían el paso a tinta. Bien, pues estos señores eran los que hicieron la indexación y archivado de la documentación. O sea, todo cuando se crea Masesa empieza a recibir documentación del archivo municipal, de la Confederación, del propio ayuntamiento. Todo lo que le olía a agua o agua potable o a saneamiento se lo entregan a Masesa. No todo, pero gran parte sí. Entonces, estos señores, que no eran archiveros, yo tampoco soy archivero, tuvieron que aprender a archivar las cosas. Lo hicieron lo mejor que supieron.
Indexaron de esa forma, en un libro, ponían el número de proyecto y el título. Conforme iban llegando los proyectos, pues los iban apuntando. Con lo cual, buscar un proyecto por una calle era imposible. Tenías que repasarlo todo, ¿no? Después hicieron otro libro, que también lo tengo yo, que subrayaban en rojo la palabra para poder... había una precariedad de metadatos bastante complicada. ¿Cómo comenzó la cartografía en Emasesa? Bueno, pues Emasesa al principio pues no tenía cartografía. Lo que tuvieron que hacer es compraron, porque se compraba la cartografía base del ayuntamiento, de otros organismos que sí que la generaban. El ayuntamiento, la gerencia municipal, la Junta de Andalucía, cuando ya existió en los años 80, el MOPU y otros organismos, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Claro, que estas colecciones de planos, cuando las entregaba la gerencia de urbanismo o el ayuntamiento, es una imagen estática, ¿eh? Si hay algún cambio en la ciudad, evidentemente ya no está reflejado en esa colección. Las colecciones tardaban años en dibujarse otra vez, tardaban muchísimos años. Entonces, cuando había que hacer alguna actualización, como podéis ver aquí, esto de aquí, esta actualización del nudo este de aquí, de carretera, como podéis ver, está en blanco porque es un reproducible en vegetal y se raspaba y se dibujaba encima y se actualizaba la cartografía. Esta cartografía base era solo la cartografía vacía, con las calles, con los edificios, pero para meter en las redes, ¿cómo lo hacían? Pues se contó con los proyectos que teníamos archivados, se plasmaron los que se pudieron plasmar, las obras liquidadas se pasaron a esos archivos, con el conocimiento obrero del personal obrero de Emasesa, que también, parece que no, pero cuando se iba a la calle a cortar una tubería, solamente sabía el llavero, que era un obrero, un llavero sabía que había las válvulas que había que cortar. Estos señores eran los que pasaron esa información a la cartografía y la pudimos plasmar y pudimos crear como un puzzle, como un mosaico, la ciudad de Sevilla. También había una memoria colectiva de gente que no era obrero, de personal ingeniero, de los propios delineantes, que también tenían una memoria colectiva. Se tomaron datos en campo, es decir, se iba a la calle a tomar croquis de lo que había en la calle, de lo que faltaba, y los proyectos de las obras ejecutadas, y así se formó la cartografía de redes de Emasesa. Pero también había fondos heredados, se recibieron fondos de la Civil Water Works, que como os digo, lo documentaba todo. Aquello es un detalle del paso bajo el ferrocarril de la pasadera de agua, la pasarela de agua que llevaba una tubería por abajo, que hablaremos después de ella, y ahí tenemos pues de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que construyó la presa de la Minilla en 1950 y la Azude en 1952, y bueno, pues esa documentación de una infraestructura que nosotros íbamos a recibir y a gestionar, pues ellos nos entregaron el proyecto de liquidación. En fin, todos esos fondos también los fuimos heredando. Pero también hacíamos producción propia con el tiempo, mientras Emasesa fue creciendo, también tuvimos una producción propia. De los pueblos que fuimos adquiriendo la gestión, como por ejemplo ese de ahí, que es la Puebla del Río, que la Puebla del Río, el ayuntamiento no tenía cartografía o la que tenía era muy obsoleta, nosotros conseguimos levantar un vuelo fotogramétrico, una topografía de campo y levantamos el pueblo entero en cuanto a su cartografía. Después íbamos a la Puebla del Río, en este caso, y hacíamos un diagnóstico de la red in situ, en campo. Pero también dibujábamos los nuevos desarrollos, nuevas urbanizaciones que se creaban nuevas, pues las dibujábamos desde cero, porque no existían en la cartografía o tardaba la cartografía en llegar. Bueno, esta es la expansión esto lo vamos a pasar un poquillo rápido porque son siempre la misma imagen. Esto es para que veáis una imagen muy ilustrativa. Ahí podéis ver el río Guadalquivir pasando por toda la cartografía que vamos a ver ahora. Cómo se fue expandiendo la cartografía de Emasesa entre 1974 y 2024. Al principio teníamos el término municipal de Sevilla y el de Camas, porque en Camas teníamos el Carambolo y era donde llegaba el agua del Carambolo, básicamente. Después añadimos al Canal Guadaira, Dos Hermanas y San Juan de Alfarache en el 87, en el 88 Corea del Río, Mairena del Alcor y La Rinconada, en 1989 la Puebla del Río, y ya fijaos que todas esas cartografías están unidas, hay unificación entre las cartografías,
y después ya cogimos el Garrobo, la gestión del Garrobo en 1993 y en 97 Alcalá del Río y por último el Ronquillo en 2001. Estas cartografías, tenéis que tener en cuenta que las cartografías cada una son de un propietario, es decir, si el Ayuntamiento de la Puebla del Río o de Coria del Río nos da su cartografía, puede ser que esa cartografía en el año 80 y tanto pues estuviera a 1.000 y quizá la que tenemos al lado de la Puebla del Río estuviera a 1.2000. Entonces no cazaba una cartografía con otra. Ese problema lo salvábamos con categorías superiores, ¿no? Pasábamos toda la información, tanto del 1.000 o del 1.2000, a un 5.000 que lo cogiera todo, por ejemplo. Pero las conexiones entre los pueblos y entre los embalses y la ciudad de Sevilla también precisaba otra cartografía. Así que, aunque de esos municipios no contábamos con la gestión, sí teníamos que tener la cartografía. Así que todos esos términos municipales del Castillo de las Guardas, Castillblanco de los Arroyos, Villena, esos municipios de los que nosotros no tenemos la gestión, pero sí tenemos la cartografía porque nuestras redes cruzan por ahí, ya sea porque vengan del embalse de Melonares o vengan del embalse de Jergal o de la Minilla y traspasan todos esos territorios, necesitamos esa cartografía. Bueno, y ahora vamos a hablar del compromiso de Masesa con el patrimonio histórico. Primero voy a contaros la parte, digamos, más bonita, más sensible y después pues, la ley que nos imponen, ¿no? En principio les digo que lo primero que hay que pensar cómo se pensaba en los años 80 y los años 70. Actualmente tenemos tuberías que funcionan perfectamente y tienen 140 años de vida y funcionan perfectamente. Esas tuberías reflejadas en los planos siguen estando reflejadas en los planos por el sitio por el que iban hace 140 años, o hace 100 años, o hace 80 años, o hace 70 años, con lo cual esos planos tan antiguos siguen siendo válidos para trabajar. Y ese concepto de plano de trabajo, tengo un plano de trabajo o tengo una obra de arte, ese es lo que tuvimos, ese paradigma es el que tuvimos que cambiar en la empresa. ¿Cómo pudimos hacer eso? Bueno, pues lo primero que hicimos fue pasar toda la información de redes, pasarlas al sistema de información geográfica, con todas las bondades que tiene un GIS. Pasamos toda la información ahí, con lo cual toda la información que había en papel ya no hacía falta utilizarla para trabajar. Y después tuvimos que el documento de trabajo pasa a ser un documento a conservar. Y después tuvimos que hacer el siguiente paso, de tener un interés interno, los compañeros, ¡uy, qué plano más bonito! ¡Uy, que este mapa qué chulo! Voy a llevarme una copia. A una difusión pública, que lo conociera todo el mundo, como estamos haciendo hoy. Con lo cual, se hacen visitas guiadas a las exposiciones, se hacen jornadas de cartografía, se publica en la página web, se hacen charlas internas y externas, se asiste a seminarios y pertenecemos a Ibercarto, Masesa pertenece a Ibercarto, como ha dicho Marcos, que es el grupo de trabajo de cartotecas públicas hispano-lusas de España y Portugal. Y ahí damos a conocer, hemos dado ya 4 o 5 conferencias en 4 o 5 encuentros y donde asisten pues, organismos como el Instituto Geográfico Nacional, la Biblioteca Nacional de España, el Instituto de Estética y Cartografía de Andalucía, el Museo Naval, todo lo que tenga un plano está allí. Bueno, y ahora esto es la ley que nos obliga, de alguna forma sí. Dice la Ley del Patrimonio Histórico Español, que también forma parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico. Y en su artículo 2 dice que hay que garantizar la conservación del patrimonio histórico español, definido antes, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Bueno, ya que sabíamos que teníamos porque bueno, ya os digo que cuando cambiamos esa forma de pensar de plano de trabajo a patrimonio a conservar, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos aquí un archivo lleno de muchísimos planos y mapas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues bueno, lo primero que hacemos es saber qué tenemos. Entonces, primero hicimos fondos documentales. Había fondos documentales, pero los optimizábamos, los comprimimos y los dejamos en 2 o 3 nada más, porque había como 8 o 9. Primero catalogamos las unidades físicas, tanto los proyectos encuadernados
como los planos y los mapas. Hicimos fichas, las fichas se pasaron a una base de datos, la base de datos intentamos que tuviera todos los campos necesarios para pasarlo a Mark 21, que es el lenguaje que se utiliza de metadatos cartográficos, que se utiliza en archivos, y clasificamos eso, clasificamos los fondos documentados. Después asistimos a cursos, estuvimos en congresos y tal, para saber cómo hacer la conservación, cómo manipularlos, cómo limpiarlos, si había que restaurar y cómo almacenarlos correctamente. Ahí estamos almacenando en Mylar. Y allí tenéis la planera de acero, tenéis cómo están conservados ya en Mylar, que es un poliéster apto para conservación, que impide la entrada de xilófagos, de polvos y de hongos. Y los contenedores ahí, tenéis ahí el armario deslizante con las cajas de cartón neutro. Ahí todavía había poco y ya está eso todo completo. Y después la difusión. ¿Cómo lo íbamos a difundir? Para difundir hay que digitalizar, hay que escanear. Pero no se escanea de cualquier forma. Hay unos parámetros, unos estándares establecidos que tuvimos también que imponer a las empresas de digitalización para que se escanearan de forma conveniente. De hecho, nosotros escaneamos a 200 y a 400, y el 400 es un TIFF neutro que no tiene compresión, con lo cual cada archivo de mapa puede medir hasta 1 giga o 2 gigas, cada archivo. Y bueno, después hacemos una divulgación a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la página web de Masesa tenemos 12 planos para que llame la atención, pero en realidad nosotros lo que hemos hecho es, aparte de las charlas y las jornadas que hacemos y todo lo que podemos, todo lo que está en nuestra mano, lo hemos compartido, toda nuestra cartoteca histórica la hemos compartido con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que sí tiene una web potente y la tiene allí a disposición de todos los ciudadanos. Ellos lo que hacen es que, aunque lo comparten, hay descargas y tal, lo que sí ponen en su página web, todo esto, este original, está en propiedad de Masesa, en la propiedad intelectual, para tal. Hacen referencia a nosotros. Bueno, y ahora lo que es el archivo técnico en sí. Pasamos de aquellas planeras en madera que eran muy románticas y tal, pero eso era un foco de humedades, era un foco de animales xilófagos, de comedores de insectos, comedores de papel, roedores, y lo pasamos a esos que son de acero, que valen bastante caro cada planera horizontal. Así es como estaban antes, en unos armarios metálicos, con gomillas, apilados unos con otros, y ahora están metidos en esas cajas de cartón neutro, que son unos armarios deslizantes. A mí se me quedó una de esas cajas, se me quedó debajo de una ventana un día, que estaba vacía, y la ventana la dejé abierta, y llovió. Y la caja estaba, por fuera estaba húmeda, pero por dentro metí la mano y estaba seco. Son unas cajas increíbles, por eso valen lo que valen. Y bueno, ahí tenéis también el archivo en los años de los comienzos. Estaba todo apilado, ¿no? Porque era para trabajar, ¿no? Se cogía, se dejaba allí, no había una restricción de acceso, porque la gente, con toda su buena intención, lo que quería era trabajar. Cogía un libro, lo consultaba, lo volvía a dejar en su sitio o donde creía que lo había cogido, ¿eh? Todo eso se acabó, como habéis visto, y ahora lo que tenemos es además un sistema tenemos dos sistemas contra incendio. Uno de detección de todo el edificio y otro, que es el rojo, de detección y extinción. También tenemos un control de humedad y de temperatura y un puesto de trabajo, es la única foto que tengo trabajando. Un puesto de trabajo porque antes había que ir a archivos, si te equivocabas de rulo tenías que volver a la planta de arriba, volver a tu ordenador, volver a encontrar el código y volver a bajar. Esto ya está al lado del archivo y ya puedes estar trabajando tranquilamente. Bueno, la cronología de los planos de Masesa son de mediados principios del siglo XIX hasta la actualidad. Pero hay dos planos que se escapan de esa cronología, que son estos dos que están aquí, que eso no están en mi archivo, tengo que decirlo, los tiene Ana Patricia en el centro de documentación, están en un libro que ella, que el centro de documentación que Masesa compró, de Francisco Buendía, de 1765. Estos son dos grabados de un libro que escribió Francisco Buendía y Ponce, que se llama Sobre el origen y calidad de las aguas dulces potables en Sevilla. El de la derecha es la fuente del arzobispo,
Era una de las fuentes, había varias fuentes en Sevilla, pero esta decían que era la que tenía más calidad, que tenía un caudal más grande. La fuente del Arzobispo estaba ubicada donde hoy en día están el polígono Tores y el polígono Calonge, donde hacen su encuentro. Ahí estaba la fuente del Arzobispo. La historia del agua la historia del agua en Sevilla es una historia de sed continua. Entonces, cuando hubo menos agua, intentaron profundizar un poco más en la fuente del Arzobispo, se la cargaron porque encontraron aguas que no sabían de dónde venía, que posiblemente llevaran bastante residuos, y se cargaron la fuente del Arzobispo, y ahí es donde empezaron a buscar agua en otro sitio. La de la izquierda es el mapa de los caños de Carmona, ¿eh? Tiene un recorrido en discontinuo, que es bajo tierra. A partir del número 21, no sé si lo veis, es ya un canal a cielo abierto que tiene una desviación para los molinos que tenían privilegios del rey, que usaban el canal de los caños de Carmona para mover el molino, y a partir de ahí, no sé si lo veis, la parte de la izquierda, ya la última parte, es el acueducto de los caños de Carmona. Bueno, ya entramos en la cartografía del río. He puesto este primero porque es el primero que tenemos que aparece el río, de 1880. Este es un plano de Luis María Stoffel, que estaba concursando. Luis María Stoffel estaba concursando para... la ciudad de Sevilla ya había descubierto que la fuente del Arzobispo había caído, necesitaban agua, y la mejor opción que cogieron fue... los caños de Carmona estuvieron abasteciendo a la ciudad de Sevilla con un periodo visigodo en el que estuvo destruido, pero desde la época romana hasta 1911. En 1911 se destruyen los caños de Carmona. Pero mientras sí, mientras no, pensaron en sacar más agua. Los caños de Carmona, lo que le pasaba es que tenía muchas filtraciones, perdía mucha agua, se robaba agua. Los molinos, para poder mover los molinos, taponaban la entrada del agua de los caños de Carmona, que acumularan su depósito, quitaban el tapón, el agua corría con más fuerza y hacía la molienda. Es un molino, otro molino, otro molino, con lo cual, cuando llegaba el agua a la ciudad de Sevilla, llegaba como un hilo. Entonces, de la misma, lo que sí es cierto, es que de donde salían los caños de Carmona, que es en la ermita Santa Lucía, que está en Alcalá de Guadaira, en la zona de la Dufe, en la zona de Zacatín, ahí sí había un caño de agua grande. Entonces ahí pensaron sacar el agua desde ahí. Este es uno de los proyectos que el Cabildo de Sevilla no lo acepta por insuficiente. Lo presenta Luis María Stoffel y lo presenta para que fuera en paralelo, una tubería que fuera en paralelo a los caños de Carmona. Entonces la parte de la derecha, como podéis ver, aparece ahí Alcalá de Guadaira, el Zacatín, Tacatán. Sigue el perfil longitudinal con todos sus aforos, y aquí un poquito antes de los caños de Carmona aparece la Cruz del Campo. La cerveza no existía todavía, así que, ¿por qué está ahí la Cruz del Campo? Está ahí porque ahí empezaba el acueducto de los caños de Carmona. El acueducto romano andalusí de los caños de Carmona empezaba ahí, porque hay una depresión en el terreno, y empezaban ahí hasta la muralla. Entraban por la calle Oriente, por Luis Montoto, hasta la muralla. Después se amplía los caños de Carmona hasta el Cerro del Águila, pero eso es una construcción del siglo XIX. En la calle Cigüeña, en Los Pajaritos, el Cerro del Águila no, hasta Los Pajaritos, en la calle Cigüeña todavía hay un trozo de ese acueducto del siglo XIX que está en pie. Y aquí aparece un trozo de los caños de Carmona, haciéndole una referencia, y aquí tenemos el río Guadalquivir ahí abajo y el puente de Isabel II, el de Triana. Es significativo cómo han hecho esta nivelación. La cota cero la ponen en el nivel del mar, como tiene que ser. Después tienen la cota del muelle, la cota de la conducción que Stoffel estaba proyectando, la Plaza San Fernando, que es actualmente la Plaza Nueva, que dice en el plano nivel medio de la ciudad, para ellos será el medio. Y pone Calle del Aire, que me imagino que será el punto más alto, la Calle del Aire. Y después el nivel de los caños de Carmona. Y si os fijáis, ahí en el río, aparece allí el nivel del mar, que coincide con el cero, y pone mareas bajas, nivel del mar y mareas altas, ¿vale? Ahí tenían ellos controlado las mareas del Guadalquivir. Este no es, este. Vale. Cuando empezaron a hacer estudios
no solo de sacar el agua de Alcalá de Guadaira, sino de toda la zona circundante, descubrieron varias cosas. Esto es uno de los estudios donde aparece el Guadalquivir, aparece el Guadaira, allí a la izquierda tenéis el brazo, el retorcido, ¿no?, el meandro de Ribera de Huelva, y descubrieron que, veis esa mancha azul así, ¿verdad?, toda esa mancha azul, como toda esa depresión, toda esa agua freática, todo iba en dirección a un solo punto, desde Carmona, pasando por el Viso de Alcor, hasta Mairena de Alcor, hasta Alcalá de Guadaira, pues eso va decantando toda a esa zona, a la zona de Alcalá de Guadaira, y todo se concentraba en un solo punto, en Adufe, en el Zacatín. De ahí salía el agua de los caños de Carmona y de ahí salía el agua de Adufe hasta Sevilla. Ahí se ve el río en su estado anterior a los planes de Molinís y Brackenbury. En este plano tiene su gracia porque, como podéis ver, el río no está muy bien representado, que digamos, porque es un plano geológico. Este es ya de 1900, es un papel entelado y solamente sirve tiene un sentido geológico. Pero bueno, aparece el río Guadalquivir con poca definición y el río Guadaira. Es curioso porque que por lo menos le llaman croquis, en este croquis de la cuenca del Guadaira, es muy curioso porque aparece Sevilla y el Guadalquivir ahí a la izquierda, y lo interesante para ellos era pues poner esa banda de ahí, que eso era el Plioceno, sí, Plioceno, y es una cosa un poco rara porque va bajando hasta Carmona, cuando en realidad debería ir subiendo. Alcalá de Guadaira y Mairena de Alcor están muchísimo más altos que Sevilla, pero bueno, han hecho por ahí la sección y a ellos lo que les interesaba era representar, esa banda de ahí geológica, ¿no? Bueno, ya pasamos a 1921, esto sigue siendo un proyecto, es el proyecto de Manuel Rodríguez López, porque en 1921, poco antes de que se empezara a hacer la estación de filtraje, la ciudad ya tenía el agua que venía de los ingleses, de los caños de Carmona, del Zacatín, pero se estaba construyendo, empezó en 1921 o el 22 se empezó a construir la estación de filtraje, que iba a aducir agua del Guadalquivir, iba a llevar agua a Sevilla filtrada, que no era agua potable. Pero había que dotar a la ciudad, toda la ciudad, de una duplicidad, tenían que duplicar la red. Y este es un plano de las redes principales que tenían pensadas poner. Allí a la izquierda, como entraba por la Macarena, por donde iba a entrar el agua del río, que la cogían cerca de la desembocadura de Ribera de Huelva, y cómo iban a repartir agua en sus redes principales. Pero lo he puesto aquí porque aparece el río Guadalquivir y ya aparecen, pues bueno, el puente Isabel II de Triana, la pasarela de agua y el de Alfonso II, el del ferrocarril. Y este otro, de 1931, también es muy curioso porque este ya, en el 31, esto ya es una ampliación de la red de agua filtrada. Todo lo que está en rojo es lo azul, era lo que ya había de agua filtrada, y lo rojo es lo que pensaban ampliar por toda la parte de Ciudad Jardín, Gran Plaza, aquella parte de aquí, el Porvenir y tal. Y hay una cosa aquí que me dio que pensar el otro día en tu explicación, que es el plan Brackenbury. No sé si eso que está en rojo era el plan original, ¿verdad? Sí. El cambio del río, lo que es ahí donde está el meandro de los Gordales, la corta del hipódromo, el muro de defensa. A mí todo esto me da que pensar que era un reflejo, ¿no?, de Brackenbury. Aquí, la dársena del hipódromo, y allí lo que sería el estrechamiento del río hasta dejarlo en una conexión ahí arriba, que al final eso termina siendo el tapón de Chapina. Pero bueno, es muy interesante cómo estaban planificando la ampliación de la red de agua filtrada con los cambios del río que pensaban hacer, o que estaban en marcha, no sé, en 1931 si estaban ya en marcha, ¿no?, del plan Brackenbury. Este otro plano, de Alberto Lafón y Francisco Graciani, que son antecesores de Juan de Aro y Pérez de la Concha, que es el verdadero constructor, ingeniero, autor de la traída de agua desde La Minilla hasta Sevilla, con lo que ya se acabó a mediados de los años 40 con el problema de agua en Sevilla.
También está en proyecto y, como podéis ver ahí, veis la traza de la conducción. A ver si le puedo dar con esto. Aquí. La traza de la conducción, que está aquí en proyecto, y cómo entra en Sevilla. También aparece la estación de filtraje y su agua a Sevilla, y cómo aquí, en el Ribera de Huelva, hay una presa que llevaba el agua o que pensaban llevarla hasta la estación de filtraje, y de la estación de filtraje hasta Sevilla, para potabilizarla. Estuvo esto durante un tiempo llevando agua que se mezclaba con la filtrada y se llevaba a Sevilla. Y cuando ya le pusieron una serie de decantadores especiales y de filtros especiales a la estación, ya el agua decían que era potable, aunque la gente en Sevilla seguía llamando agua potable a la que venía de Alcalá de Guadaira y a la que estaba tomada de aquí de la Algaba, aunque vinieran con el Ribera de Huelva, le seguían llamando agua filtrada. Y aparece ya el puente en 1938, el puente de Alfonso XIII, el puente de San Telmo, el puente de Isabel II, la pasarela de agua con la conducción que pensaban meterla por ahí, aunque la pasarela ahora hablaremos de ella, y el de Alfonso XII, que es el del ferrocarril. Esta es una de las joyas de la corona que tenemos en Emasesa. Hay dos planos iguales a dos escalas diferentes. Este es un 50.000 y el otro es un 25.000. El 25.000 está en el despacho del Consejo y mide 3,5 metros. Este mide 127 centímetros. Este es el proyecto de Juan de Haro y Pérez de la Concha, en el que ya ha proyectado traer el agua, ya se han decidido, porque estos fueron muchísimos proyectos, han decidido coger el agua aquí, en la presa de la Minilla. Este presa de los buitres al final no se construye otro que es el de Zufre, pero bueno, el de los buitres que le llamaban, y la conducción hasta Sevilla. Aquí podéis ver, lo tenemos aquí en la segunda planta de aquí. Esto está hecho totalmente a mano, los números son tan diminutos que yo ya no los veo. Es un plano precioso, con sus acuarelas, con tintas de colores, es maravilloso, un topográfico maravilloso. Y aquí tenéis el meandro del Ribera de Huelva, que algunos, no sé si algunos preguntabais por qué el término municipal de Sevilla tiene aquí esta especie, ¿no?, de por qué se mete hacia adentro. Y es que este era el curso del río del Ribera de Huelva antes de que lo llevaran por aquí. Se aparece la corta de tablada ya construida y el cauce nuevo. Todavía no está unido ahí. Aquí lo tenéis. Está la corta de tablada ya hecha. El paso del Guadaira, como comentaba la última vez que se cruzaba con el Guadalquivir, como nos comentaba Marcos en la última vez. Y bueno, hay proyectado ya el cauce de la dársena, ya proyectado ahí para unirse más arriba. Este es anónimo, lo tenemos allí y tal como lo veis como está. Se llama Terreno sobrante del proyecto de zona de servicio del puerto, entre el puente Isabel II y la avenida del Cristo de la Aspiración, que todavía no es el puente. Pues eso, pero a mí yo lo he puesto aquí no solamente porque aparece ya la dársena, o sea, lo que es el río cortado por el tapón de Chapina, por la avenida del Cristo de la Aspiración, sino porque aparece ahí punteado como si estuviera en proyecto o en idea primitiva la corta de la Cartuja, creo que pone ahí. No sabemos ni de dónde ha salido el plano, pero bueno, ahí tenemos ya el corte del río, ya a partir de ahí ya nunca más volvió a pasar por ahí. Vamos a ver qué más hay por aquí. Así. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un plano que tiene el norte girado 180 grados, el río Guadalquivir y bueno, el puente, este es el puente de los Remedios. El proyecto que al final fue exactamente así, si veis una foto aérea se quedó totalmente igual. El actual puente de los Remedios, aquí pone Palacete de San Telmo, lo que conocemos con el costurero de la Reina, y aparece la glorieta de la Dársena y la glorieta de la Fite, que terminaron siendo glorieta de los marineros y la glorieta de la Cigarrera, respectivamente. Ya llegamos de 1970, pasamos ya a 1980, donde vemos el tapón de Chapina ya creado, el río Guadalquivir llevando el curso, todavía no está hecho,
pero está punteado, no sé si lo veis, está punteado lo que sería el río actual, y en 1990 ya está construido la Corta de la Cartuja y se ha unido, todavía no está unido del todo, pero están uniendo el río Guadalquivir hasta que llega al tapón de San Jerónimo. Tengo que deciros que aunque pone 1990 y 1980, son años de los proyectos en los que se hicieron, que las cartografías que se usaban podían ser de años muy anteriores. Bueno, y ahora los afluentes. He empezado por el Tamarguillo. El Tamarguillo, que es uno de los arroyos que pasa por el este de Sevilla, junto con el Tagarete y el Guadaira, en este plano me pareció muy curioso. Lo hemos datado en 1916 porque aquello que veis allí es el antiguo matadero, que hoy es un colegio, que está en la avenida Ramón y Cajal, ¿verdad? No es casualidad que esté ahí el matadero. Si os fijáis bien, en la imagen de la izquierda pone registro del desagüe del matadero. ¿Dónde echaba el matadero todos los lixiviados, todo lo que no usaba? Al Tamarguillo. Por eso está ahí el matadero. Lo pusieron al lado del arroyo, para que pudieran, ahí tiene un canal hecho ex profeso, tiene un canal hecho para que en el Tamarguillo llevara el agua del Tamarguillo al Guadalquivir, ¿vale? Pues por ahí está, el plano es precioso, es un plano de eso, entre el 16 y mitad del siglo XX. Como igual que esos pasos que veis ahí, había muchos pasos por encima del arroyo porque Sevilla se expandió mucho hacia el Cerro del Águila y toda esa parte y había muchos pasos del Tamarguillo. Después ya se entuba y actualmente lo tenemos entubado y es un colector de Sevilla. Y este otro plano, del 1942, también se representa, el motivo de este plano no es el Tamarguillo, es la tubería de 533 milímetros de los ingleses que viene de Alcalá de Guadaira, pero sí aparece el Tamarguillo porque hay que cruzarlo con la tubería. A ambos lados de la tubería esa simbología indica que han puesto unas ventosas de aire, ¿vale? Porque seguramente lo pasaría por arriba. Actualmente no es así. Actualmente ese trozo lo tenemos cambiado. Y podéis ver por ahí cómo la tubería de 533 entra, como está entrando actualmente, por la calle San Fernando. La cartografía es muy parca y no tiene mucha vista. Bueno, y el otro Tagarete, el Tagarete. No sabemos en qué momento a la ciudad de Sevilla se le ocurrió la buena idea de que el Tagarete iba a ser una cloaca. El Tagarete se usó como cloaca por todos los habitantes de la ciudad. Eso que tenéis ahí, esos colores, son mosquitos, ratas, olores, enfermedades, filtraciones. El primer tramo que se cubre, no se cubre por este motivo, lo cubre la fábrica de tabaco. La fábrica de tabaco se construye en 1764 y cubre a bóveda la parte del Tagarete que está en su entrada, porque tenía que haber entrada y salida de carromato, tenía que haber entrada y salida de personal, y cubre, bajo su gasto, cubre la parte que está en amarillo. Las partes que están en verde son las que se cubrieron entre 1850 y 1858. Cubrir, que no tapar, porque el Tagarete desembocaba en la Torre del Oro. Justo debajo de la Torre del Oro, si os fijáis desde el puente, podéis ver que todavía hay un arco que indica por dónde salía el Tagarete al río. Y en rosa o en magenta, de 1903 y 1929, coincidiendo con la exposición iberoamericana. Es decir, el Tagarete había que terminarlo de tapar antes de que empezara la exposición iberoamericana. Hubiera sido un desastre. En marrón hemos puesto la fábrica, los edificios que usaban el Tagarete para sus desperdicios lixiviados, para su basura. La fábrica de tabaco, la fábrica de artillería, la fábrica de lampistería, el rastro, el matadero, que este es el otro matadero antiguo, que es el que está allí, donde está el cuartel de caballería, y más para arriba había más. La parte que veis en morada, que pone sin cubrir, es porque esa parte se eliminó y se sustituyó por esa que va por detrás de Santa Justa. Entonces era un río, el Tagarete, un arroyo, que soltaba todo lo que las fábricas, la gente, todo. De hecho, en el plano de Olavide, no lo pongo aquí porque no es de nuestro archivo, pero en el plano de Olavide lo tenemos ahí expuesto,
se representan algunos muladares que eran escombreras autorizadas por el ayuntamiento que están siempre a ambas márgenes del Tagarete. En este plano, que es parecido al anterior, pero este es de 1885, en 1885 todavía quedaban esos tres, ¿veis esos dos tramos, tres tramos que quedan ahí todavía por cubrir? Bueno, pues como se veía antes, son esos tramos que están ahí, esos rosas que están ahí, ¿veis? Pues son estos que están aquí, que todavía estaban por cubrirse. Ahí siguen estando pues el rastro, el matadero y tal. Hay una vista de Sevilla en el que se ve el matadero por detrás y se ve a unos hombres persiguiendo una vaca, me imagino que para darle fin, y claro, todo lo que sobraba de aquella vaca pues iba al Tagarete. Ahí tenéis, este es el plano de Pulido. Pulido es un señor al que se le encarga un informe de varias ciudades de Sevilla, entre ellas de España, entre ellas Sevilla, y hace un estudio de saneamiento. No se lleva las manos a la cabeza porque la mayoría de las ciudades de España estaban así y muchas de Europa. Y ahí se representa ese cuadro rojo, se representa esos tramos todavía, que en 1900 todavía no estaban cubiertos. El arroyo Tagarete termina, como os digo, en la Torre del Oro y vertía todo al río Guadalquivir, hasta que se construye el colector emisario puerto entre 1935 y 1941, creo que es, con los presos de la Guerra Civil, y ahí ya se intercepta el arroyo Tagarete y ya no suelta todas sus cloacas, no suelta el Guadalquivir, y ya lo llevaban hasta Heliópolis y actualmente hasta Copero. Ahí se depura allí. Bueno, el otro es el río Guadaira. El río Guadaira, también un afluente del río Guadalquivir. Este plano se proyectó, se dibujó para dejar claro cuáles eran los manantiales de las galerías romanas que se habían entubado para llevar el agua hasta Sevilla. Ahí aparecen las casas de máquinas que había, que era Adufe, Clavinque, Las Aceñas, y los depósitos de Zacatín, la Judía, Villalba, y este es el Adufe en la casa de máquinas. Este es el depósito de Adufe, en fin, Villalba, la Judía, Zacatín y Adufe, ¿vale? Y el arroyo muy bien delineado del Guadaira. Aquí tenemos otra vez el río Guadaira. Aquí se ve más que una casa de máquinas, era una zona de acumulación de aguas y de bombeo. Y se ve aquí el molino de las Aceñas, era uno de los manantiales que se cogía agua hasta Zacatín y de Zacatín a Sevilla. Este plano es muy bonito porque aunque tiene poco que está muy bien delineado, tiene sus acuarelas, las curvas de nivel, ponen curvas de nivel, pues no ponen las alturas, con lo cual no tenemos mucho, pero bueno, supongo que lo harían un poco a ojo. Ya pasamos a Ribera de Huelva, como os comentaba al principio, aquí tenéis el meandro de lo que era Ribera de Huelva, que actualmente es parte del término municipal de Sevilla. Este plano se hizo para la captación en la presa, la tubería de la Minilla y la entrada en Sevilla. Aquí tenéis un detalle del nuevo cauce allí, ¿vale? Un plano muy bonito. Bueno, algunas infraestructuras. La pasarela de agua. El puente de tabla o la pasadera simplemente. A los ingleses en el contrato se les dice que tenían que llevar agua hasta Sevilla, entubada, hasta Sevilla y Triana. Con lo cual Triana les suponía un problema porque desde el puente de Barca, que había estado desde 1171 con las Andalusíes, hasta el puente de Isabel II no había nada. No había nada y por el puente de Isabel II no se iba a llevar una tubería. Eso tenía que sufragarlo la empresa de los ingleses. Entonces, a Charles Arthur Friend le dice el ayuntamiento que tiene que hacer un puente para pasar la tubería. Y que tiene que ser con coches, o sea, con tráfico rodado, con carromatos y con los coches que hubiera. Charles Arthur Friend se niega en redondo y dice que, bueno, iba a ser una pasarela solamente para el tubo o para los tubos de 300 y termina accediendo a un término medio, una pasadera para que pasen personas. Y entonces le da un ancho de 3 metros, lo justo para que descolgar los tubos y para que la gente pudiera pasar por ahí a pie. La pasadera de agua, que la tenéis ahí arriba, ahí la tenéis dibujada ya en
en este precioso plano de Juan de Haro. Al principio no se contemplaba que la tubería forzada desde el Carambolo viniera por ahí, ¿vale? Porque este plano es de... Eso está muy abierto. Esto tiene que ser de los años 30. Y ahí ya aparece la pasarela del agua. Y este es el proyecto primitivo de la pasarela, que dibujaron los ingleses. Es un plano de trabajo, está allí tachado. En rojo se ve como la tubería, lo que hacía, las tuberías de 300, lo que hacían para pasar por debajo de esto. Y es curioso, me gusta mucho este plano porque en el perfil podemos ver lo que pensaban que era el lecho del río en aquella parte. En el siguiente plano, porque la pasarela estuvo activa desde 1898, que se construyó, hasta 1959, y este es el plano en 1958, antes de derribarla. Ya con el puente del ferrocarril, con el puente del Patrocinio, no tenía mucho sentido la pasarela del agua. Como podéis ver, el lecho del río está mejor delineado, ¿no? Parece que está como... Hombre, han pasado más de 60 años, y que es lo que duró la pasarela, y el perfil del lecho del río se ve como más definido. Entonces, esto es un proyecto para ver qué tenían que tirar, ¿no? Ahí tenéis las pilastras, cómo se hundían en el lecho del río, cómo eran. Y ahora pasamos a la estación de filtraje. Como os dije, como os decía, se utilizó la estación de filtraje que está aquí. Aquí está el río Guadalquivir, el norte está hacia allá, hacia la derecha. Y como la estación de filtraje tomaba agua desde aquí del río y la llevaba, aquí la filtraba con una serie de chinos, arenas y tal, la decantaba en unos decantadores especiales y la enviaban a Sevilla y la red estaba duplicada. Había dos grifos, un grifo de agua potable o agua de boca que llamaban y el agua filtrada. Todavía en Sevilla se pueden ver algunos trampillones en la fachada de acometidas de agua que pone AF, en algunos de agua filtrada, en algunos de ellos incluso abajo pone SWW, que es Seville Water Works. Esto es el proyecto original. Aquí tenéis la toma, esta es la toma del río, aquí, y esta es la casa de bombas que impulsaba directamente el agua del río ya a la estación para que hiciera su función. Finalmente, esta toma de agua no la dejaron aquí dentro, sino que la pusieron aquí fuera. Y aquí tenéis los dos tubos de toma, que creo que la siguiente diapositiva se puede ver aquí. Aquí tenéis la toma del agua en el río Guadalquivir. He puesto 3 fechas porque en 1926 es cuando se construye. El proyecto original se hizo en 1914, pero con la Primera Guerra Mundial se tuvo que parar. Se empezó el nuevo proyecto en 1921, las obras en 1922 y se inaugura la estación de filtraje en 1926. Este año hace 100 años. En 1946, con la llegada de tomas de agua de Ribera de Huelva y con una serie de nuevos filtros y nuevos decantadores, el agua se potabiliza. Y en 1963 deja de funcionar. En 1963 deja de funcionar y creo que desde el año 98, creo que es para acá, es el centro de formación del agua, el centro donde se forma al personal en disciplinas de abastecimiento, saneamiento, y donde la Cátedra del Agua está haciendo un trabajo maravilloso. El agua se aducía aquí, del río Guadalquivir, se impulsaba, veis que está fuera, está aquí, esto está cortado, decantación, tanques de sedimentación, un flotador, una casa de agua intermedia, filtros rápidos, y otra vez aquí a unos filtros lentos, y ya esta es la estación que bombeaba el agua hasta Sevilla. Este es el proyecto que os enseñaba de la tubería forzada que venía del Carambolo, como se pensaba llevarla, al final no va por ahí, va por otro camino, y esto de aquí abajo es la pasarela que se pensaba construir solamente para la tubería del agua, porque posteriormente la pasarela era imposible que llevara este agua porque finalmente se decidió poner una tubería de 1300 más la de 300 de los ingleses con todos los hierros que descolgaban en un ancho de 3 metros, era inviable. Estas son las pilastras que se pensaban montar, es una delineación maravillosa. Eso está hecho todo a mano, todo a mano. Y en este plano, que parece que es un esquema, porque lo es, de Álvaro Bielsa, también se puede ver cómo en su proyecto de 1946, cómo se pensaba también llevar una tubería forzada por la pasarela de agua. Pero de 300, claro, de 300 al menos sí les cuadraba para que estuviera por debajo, pero esto nunca se llevó a cabo. En este otro, de 1950,
Todavía no la tubería del carambolo todavía no está montada, pero se sigue pensando, con una tubería de 1200, todavía se sigue pensando usar la pasarela de agua. Y finalmente, estas son las expropiaciones. Este es el plano de expropiación de la tubería de 1300 que lleva a Sevilla, la que llega actualmente, aunque este tramo estará cambiado. Ese es ahí vemos el tapón de Chapina, el Guadalquivir todavía a ambos lados, ya está cortado, y como la tubería de 1300, da la vuelta por aquí y va por el camino del Cristo de la Aspiración, por la carretera general a Huelva, y lo que sea pasarela pues estaría en otro lugar. Y otro uso, un uso que se le dio al río Guadalquivir, que fue este, y voy a citar a una excompañera que teníamos aquí, María Dolores Aparicio, que en el libro de los 100 planos de Masesa dice: se sabe que desde al menos 1828 se tomaba el agua del Guadalquivir para riego, pues se encontraba frente a los jardines de Cristina una máquina de vapor que sustituyó al artefacto que en dicho punto existía. Con lo cual, en 1850 la máquina de vapor se traslada a la Glorieta de las Delicias, justo en el sitio donde se encontraba una noria que extraía agua de un pozo. Es verdad que este uso del río y del pozo, que el pozo al final es una filtración del río, era solamente para los jardines de Cristina. Pero recordad que en esta época el Tagarete todavía vertía sus aguas en esa zona, con lo cual lo que se bombeaba para los jardines era ese agua con todo lo que traía el Tagarete. Pero bueno, era un uso que se le dio a esa noria y esa casa de bomba. Me gustaría saber qué hicieron con ellas porque tienen que ser maravillosas. Y para finalizar, inundaciones. Una pequeña muestra de algunos reflejos que hemos encontrado en nuestra cartografía. Aquí vemos cómo en este perfil longitudinal tiene un plano de comparación que no tiene nada que ver con el del mar, Por eso estos números no corresponden a la realidad. Pero ellos ya planteaban la bajamar, la pleamar de Marías Vivas de Septiembre del río y las avenidas, o sea, contemplaban también una línea de avenidas de agua, es decir, de inundaciones, aquí. Y en este de aquí, este es el muelle de Sevilla, de la Corta de Tablada, en el que aparece el cero del instituto, le llaman el cero del instituto, pero vamos, el cero, la cota cero del mar en calma en Alicante, que es ya del Instituto Geográfico Nacional. Este sí tiene unas cotas perfectas. Dice aquí que la bajamar está a la menos 0,34, la zapata del muelle a 0,66, la arista del muelle a 5,66 y pone máxima avenida en 1892, la riada del 92, que fue un gran desastre, que fue a la 9,30. Y este ya es la última cartografía, yo os dejo tranquilo. Esta es la última cartografía que con motivo de la inundación de 1961 se hace un informe, que el informe nosotros lo tenemos completo allí en el archivo, y me interesaron estos dos planos. El de la izquierda indica en negro las cotas de las defensas, es decir, de los muros de defensa de la ciudad. Y en azul las cotas de las avenidas, es decir, de los desbordes de las avenidas. Y en rojo todavía están señalando las cotas que alcanzaron la riada de 1892. Todavía lo está considerando. El caso es que esta inundación de 1961, por lo visto, es que partió las defensas en la carretera de Madrid o por ahí, y si os fijáis a la derecha, en ese plano indica todo lo que alcanzó la riada del Tamarguillo, que fue esta barbaridad que veis por aquí. Y bueno, y poco más tengo que deciros, que ya creo que a lo mejor me he pasado de tiempo incluso, no, justito. Y nada más, muchas gracias por todo. Si tienen alguna pregunta, yo estaré encantado de contestarle. Ay, dígame. Me gustaría felicitarte por la exposición que has hecho, que es un poco abrumadora porque hay una información tremenda, pero quería hacerte una pregunta. ¿De la fuente del arzobispo queda algún vestigio? No que sepamos. No. Ni siquiera sabemos exactamente dónde está. Sabemos, intuimos por el
El mapa que hemos visto antes, no sé si me puedes poner la presentación otra vez. En el mapa que hemos visto antes, no sé si lo has visto, que creo que está en varas castellanas. La escala no existe. Esto no es aquí. Vamos a ir hasta allí, en un plis. Se le gastan las pilas, aquí. Ese plano que tenemos ahí no guarda ninguna relación de escala, ni tiene ninguna cartografía que actualmente nosotros podamos, salvo algún tipo, claro, que son huertas que existían entonces, estaban extramuros, en aquella época, en el siglo XVIII, no había gran cosa más que huertas. Entonces no tenemos ningún dato cartográfico que nos indique dónde estaba eso, porque eso era un manantial. Eso era un manantial. Y una vez que perforaron más hacia abajo y encontraron el mismo manantial, pero con una filtración de aguas que vete a saber dónde venían, y se contaminó todo. Después lo hicieron al lado y volvieron a encontrar lo mismo y esa fuente se perdió. Hombre, que es una pena porque como vestigio histórico... Hombre, es una de las fuentes principales de abastecimiento. era la más, era junto con los caños de Carmona, eran las dos principales. Había más, había más, pero había una cosa que se decía en Sevilla, que era, vendían los vasos estos de cristal, ¿no? Y venía con el burro, decían, agua del arzobispo, agua de la fuente del arzobispo, decían, como, esta tiene más calidad, ¿no? Bastante más calidad que las demás. Y todo ese canal, esos son estaciones de aforo, de fuentecillas, donde todo eso tenía que estar también. Pero todo eso... Y otra pregunta, pues yo no lo sé, ¿la pasadera del agua sí. traía el agua de dónde? De los caños de Carmona. ¿Tenía conexión? No. Sí. ¿No? ¿Del Aljarafe, no? ¿No venía del Aljarafe? ¿De dónde? ¿Del Aljarafe? No. Hasta los años 60 no está montada la tubería del Aljarafe. Venía del agua del Carambolo, del Cerro del Carambolo, que venía de la Minilla, venía desde allí. El agua venía desde los ingleses. Los ingleses tenían que hacer eso, llevar el agua desde el Zacatín hasta uno de los puntos era Triana, y tuvieron que pasar con la tubería hasta Triana. Y entraron por el callejón, no me acuerdo cómo se llama el callejón, Callejón del Gas, por ahí metieron agua a Triana, y la filtrada también. Por eso al principio nada más que hay una tubería de 300, y después hay dos, la del agua filtrada, que venía de la Algaba, y la de Alcalá de Guadaira con otra de 300. Vale. Pero, como he indicado antes, hubo muchos proyectos y todos indicaban que cuando se montó la tubería del Carambolo, que iban a pasar por la pasarela. Nunca pensaron, ya Juan de Haro ya piensa hacerlo de otra forma. Ya cuando se construye la avenida del Cristo de la Aspiración, pero hasta entonces no... Desde la Jarafe no hay, es que no hay allí, no hay ninguna... Me imagino que habría pozos, pero... in situ allí, para la propia población, pero no para abastecer a un barrio de Triana. Vale, pues muchas gracias. De nada. Y enhorabuena. Muchas gracias, viniendo de usted. Hola, buenas tardes, enhorabuena por la presentación. Gracias. Yo vengo de Alcalá de Guadaira y me ha parecido súper interesante conocer la historia del agua y concretamente vivo en la zona central, donde vivimos una gran inundación allá por el año, creo que en el 2008, ¿verdad? Entonces, además vivo en la zona que está en obras, cuando están poniendo todo el abastecimiento de agua, y vivo justo enfrente del molino del agua. Mi pregunta es la siguiente. Siempre hay una problemática de diversas plataformas de Salvemos el Guadaira, entonces me gustaría que, si me pudiera comentar lo del tema de los vertidos del agua al río Guadaira, que si esa problemática se ha llevado a cabo de alguna manera. Nosotros, que yo sepa, no tenemos ningún vertido... No me refiero me refiero, si me puede, pero si el tema del filtraje del agua, que si eso compete al ayuntamiento, si... Tiene que ser el ayuntamiento, claro. No, me gustaría como conocer el conocimiento de por qué... Entiendo que sí. De por no qué... sé si hay aquí algún compañero de Masesa que me pueda ayudar, pero no, yo entiendo que nosotros llevamos el agua que llega al Alcalá de Guadaira viene del Carambolo. Vale. El agua del Zacatín ya no usamos para nada. Se estuvo mezclando con el agua del Carambolo hasta los años 80, creo que fue, pero Gerardo Bonilla, que era entonces el delegado de Alcalá de Guadaira, de los Alcores, dejó de hacerlo porque había ciertas filtraciones en las galerías romanas que eso no se sabía dónde venía y dejó de usarse. O sea que no, el agua que viene va desde el Carambolo por una tubería de 1600 hasta Dufe. O sea que el agua que hay en Alcalá de Guadaira y en Meriana del Alcor viene desde la Minilla. Vale.
¿Vale? Vale, enhorabuena. Gracias. ¿Alguna preguntita más? Pues nada, muchas gracias por haber venido y espero que les guste. Y aquí estamos si tienen cualquier duda o necesitan cualquier plano.